En videos anteriores vimos que la raíz cuadrada de 2, la raíz cuadrada de 3 y la raíz cuadrada de 5 son números irracionales. Ahora, ¿son los únicos? ¿Los únicos números irracionales son las raíces cuadradas que no son racionales? La respuesta es no. Hay además otros números irracionales y de hecho en videos anteriores mencionamos ya algunos. Hemos mencionado en videos anteriores, por ejemplo, a phi, que es la razón áurea o el número de oro, que se define como 1 más raíz de 5 sobre 2. También hemos mencionado el logaritmo natural de 2 y también hemos mencionado a pi. Todos esos son otros ejemplos de números irracionales. Ahora, ¿qué otros ejemplos habrá? En principio hay tres formas de escribir números irracionales. La primera es tomando el ejemplo anterior como raíces, que pueden ser raíces cuadradas, raíces cúbicas o de cualquier índice, o logaritmos o funciones trigonométricas u otras funciones diferentes, siempre y cuando no den un número racional. Por ejemplo, tenemos la raíz cuadrada de 3, la raíz cúbica de 15, el logaritmo natural de 13, logaritmo decimal de 7 o seno de 27. Fíjense en este último ejemplo que estamos diciendo seno de 27, no de 27 grados. No son grados hexagesimales los que estamos poniendo, sino simplemente seno de 27. Algunos números irracionales que son importantes por sus aplicaciones o históricamente tienen un nombre propio. Por ejemplo, tenemos el número pi que ya hemos mencionado y que se define como el cociente entre la longitud de la circunferencia y su diámetro y que se suele llamar así, pi. El número e también tenemos que en realidad si uno toma la sucesión de término general 1 más 1 sobre n, todo eso elevado a la n y se fija a qué límite tiende, a cuánto se va acercando, a qué número se va aproximando esa sucesión, ese número por definición es e, que es un número irracional. Y también tenemos el que acabamos de mencionar antes, que era phi, 1 más raíz de 5 sobre 2, conocido en general como el número de oro o la razón áurea. O también podemos escribir la expresión decimal del número. Recordemos que los números racionales tienen una expresión decimal que es finita o periódica. Entonces, en un número irracional, la expresión decimal no puede ser ni finita ni periódica. Es decir, tiene que ser necesariamente infinita y no periódica. Entonces, para escribir un número irracional desde su expresión decimal, lo que hacemos es, damos una regla de formación de los decimales, de los dígitos decimales, que nos garanticen que estos sean justamente infinitos y no periódicos. Tenemos ahí tres ejemplos posibles. Podemos poner, en el primer ejemplo tenemos 0, la parte entera no importa porque en realidad lo que interesa es la expresión de la parte decimal, lo que está, digámoslo así, mal y pronto detrás de la coma. En el primer caso tenemos entonces 0, y después tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O sea, detrás de la coma estamos escribiendo uno detrás de otro todos los números naturales. De esa manera, al escribir todos los números naturales, nos estamos asegurando de que nunca habrá un bloque de cifras que se repita una y otra vez. O sea, nos estamos asegurando de que justamente la expresión decimal sea infinita, no periódica. En el segundo ejemplo, estamos haciendo algo parecido, pero nos restringimos a los múltiplos de 3. Es 5, insisto, la parte entera no es relevante en este caso. Y detrás de la coma tenemos 0, 3, 6, 9, etc. En el último caso, lo que tenemos es en la parte detrás de la coma, primero un 1, después un 0, después otro 1, después dos ceros, después otro 1, después tres ceros, y así sucesivamente. La cantidad de ceros va aumentando, lo que nos garantiza una vez más que no va a haber un bloque de cifras que se repita una y otra vez. Es decir, lo que estamos garantizando es que la expresión decimal es infinita y no periódica. Cualquier regla que nos garantice esa infinitud no periódica de los decimales sirve para escribir un número irracional a partir de su expresión decimal. Pero, ¿qué significa infinitas cifras decimales no periódicas? En realidad yo tengo la convicción de que la mente humana no puede realmente imaginar el infinito. Cuando nosotros creemos que estamos imaginando el infinito, en realidad estamos imaginando algo finito, muy grande, pero finito. En realidad, infinitas cifras decimales no periódicas quiere decir, por ejemplo, en el caso de pi, que es un número irracional y por lo tanto tiene infinitas cifras decimales no periódicas, quiere decir que pi, por ejemplo, empieza así. Estas son solamente los primeros dígitos de pi, y pi sigue y sigue y sigue. Por ejemplo, sigue así. Y sigue y sigue y sigue. Lo que hemos mostrado en estas dos diapositivas son apenas los primeros 1579 decimales de pi. Eso es solamente una aproximación de pi. Si pudiéramos sobre cada grano de arena de cada playa del mundo escribir, digamos por decir así, 1000 millones de dígitos de pi, sobre cada grano de arena escribiéramos 1000 millones de dígitos de pi, todo lo que podríamos escribir no es más que una aproximación de pi. En realidad pi tiene infinitas cifras decimales no periódicas. ¿Cómo podríamos escribir pi completo? La respuesta es no podemos.
No se puede escribir la expresión decimal completa de pi justamente porque escribirla completa significaría que uno llega a un último dígito y como es infinito, quiere decir que no termina. Infinito quiere decir que no termina. No existe un último dígito y al no haber un último dígito, la expresión decimal de pi nunca termina. No se puede escribir completo. Lo único que uno puede escribir son aproximaciones. Es cierto que 1579 decimales de pi para cualquier aproximación práctica es muchísimos decimales. En cualquier fin práctico alcanza con unos pocos, con 10, 12, como mucho probablemente podremos cubrir cualquier aplicación práctica. Hablaremos de aproximaciones de números irracionales dentro de un momento. ¿Cómo encajan los números irracionales en los conjuntos numéricos? Hasta ahora, en videos anteriores, habíamos estudiado los números naturales, que son los números que representan cantidades de cosas concretas, por ejemplo, cantidades de piedras. Tenemos los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Los naturales a su vez están dentro de los enteros. Los enteros, además de los naturales, contienen a los opuestos de los enteros, por ejemplo, menos 7, menos 2, menos 14. Y a su vez tenemos los números racionales, que engloban a los enteros y los naturales, y que son los números que se pueden escribir como cociente de enteros, como una fracción. Tenemos entonces, por ejemplo, menos 7 doceavos, 3 cuartos, y recordemos los enteros son el caso particular en el que el denominador puede tomarse como 1. Bien, ahora estamos a estos conjuntos numéricos, agregamos aparte los irracionales que no son racionales. Pues bien, los racionales por un lado y los irracionales por el otro, todos juntos, constituyen lo que se conocen como los números reales. Entonces los números reales engloban a los irracionales por un lado y a los racionales por el otro, todos juntos. ¿Cómo se ven los números reales en la recta numérica? Ya habíamos visto en videos anteriores cómo ubicar los números racionales y habíamos visto también que los números racionales dejan huecos en la recta. Ahora bien, ¿qué pasa cuando agregamos los números irracionales? Bueno, lo que sucede es que los números irracionales completan todos esos huecos que dejan los números racionales. Es decir, cuando agregamos los irracionales, todos los huecos se completan. Uno dice que entonces que los números irracionales completan la recta numérica. Esto concretamente quiere decir que todo número real está representado con un punto de la recta y al revés, que todo punto de la recta representa siempre un número real. ¿Cómo ubicamos un número irracional cualquiera en la recta numérica? En algunos casos particulares, como hemos mostrado por ejemplo para raíz de 2 o para raíz de 3, eso se puede hacer mediante alguna construcción geométrica. Por ejemplo, vimos cómo ubicar raíz cuadrada de 2 mediante una construcción que se basa en el teorema de Pitágoras en un video anterior. Ahora bien, en la mayoría de los casos eso no se puede hacer. Para la manera general de trabajar, que se puede aplicar a cualquier número irracional, es trabajar mediante alguna aproximación. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos ubicar, por ejemplo, el número pi en la recta numérica, podríamos decir que pi como primera aproximación es aproximadamente 3. Entonces podríamos marcar el número pi un poquito a la derecha de 3. Si queremos tener una aproximación más precisa, simplemente tomamos más decimales. Cuanto más decimales tomemos de pi, más precisa será la ubicación del punto en la recta. La cantidad de decimales que uno toma depende de qué tanta precisión necesite, depende para qué cuestión práctica necesite ubicar el número pi en la recta numérica. Hablemos de la densidad y formulemos la siguiente pregunta. ¿Entre dos números reales hay siempre un número racional? En realidad podemos analizar distintos casos. En el primer caso, tomemos la situación en la que ambos números son racionales. ¿Entre dos racionales hay siempre un número racional? La respuesta es que sí, eso ya lo habíamos analizado cuando dijimos que Q es denso. Entonces analicemos los dos casos que quedan. ¿Qué pasa si un número es racional y el otro no? ¿Qué pasa si ambos son irracionales? En los dos casos nos conviene en realidad trabajar con aproximaciones del valor, aproximación específicamente del número irracional que esté involucrado. Por ejemplo, tomemos el primer ejemplo entre el número racional 3,14 y el número pi. Lo que hacemos para encontrar un racional entre ellos es aproximar pi como por ejemplo 3,1415. Entonces buscamos un número racional que esté entre 3,14 y 3,1415. Por ejemplo, como estamos viendo ahí, 3,1407. Ese es un número racional que está entre 3,14 y pi. En el caso de raíz de 2 y raíz de 3, aproximamos esos números irracionales, por ejemplo, como 1,41 y 1,73. Fíjense que los estamos aproximando a las centésimas. Entonces, por ejemplo, un número racional que está entre ambos es 1,6. Tenemos que tener cuidado cuando trabajamos así porque, por ejemplo, fíjense que si uno tomara 1,4136, ese número no nos sirve en realidad porque 1,4136 en realidad es un número que es, si uno se fija bien, más chico que raíz de 2. No está entre raíz de 2 y raíz de 3 porque raíz de 2 empieza, su cifra en las milésimas es 4. En realidad raíz de 2 es 1,414 y por lo tanto el número que habíamos propuesto es menor que raíz de 2.
Cuando uno trabaja con una aproximación a las centésimas, conviene trabajar con las cifras que uno tiene, con la primera cifra decimal o con la segunda. En este caso, una mejor aproximación de un número que sí sirve, un número que sí está entre raíz de 2 y raíz de 3, un número racional entre raíz de 2 y raíz de 3, por ejemplo, es 1,42. O sea, lo que hacemos es aumentar la cifra de las centésimas. Entonces, en conclusión, aunque esto no es una demostración obviamente, pero se puede formalizar, la conclusión es que a la respuesta a la pregunta de entre dos números reales, ¿hay siempre un número racional? La respuesta es sí. En todos los casos, siempre entre dos números reales se puede encontrar un número racional. Vimos recién que entre dos números reales hay siempre un número racional. ¿Sucederá lo mismo con los irracionales? Es decir, entre dos números reales hay siempre un irracional. Veamos los mismos ejemplos de recién. Una vez más, empecemos con el caso en el que los dos números son racionales. Por ejemplo, 0 y 0,1, que es el mismo ejemplo que tomamos antes. Y en este caso sí, siempre se puede encontrar un irracional entre los dos números. En este caso lo que conviene hacer es trabajar con la expresión decimal, escribir, mejor dicho, un decimal no periódico que quede ubicado entre los dos números, decimal infinito no periódico, para que la escritura corresponda efectivamente a un número irracional. En este caso estamos viendo que entre 0 y 0,1 podemos tomar 0,01, 001, 0001, etc., aumentando la cantidad de ceros para asegurarnos que la expresión decimal sea infinita y no periódica y corresponda efectivamente a un número irracional. Veamos ahora los ejemplos que habíamos visto antes. ¿Qué pasa si un número es racional y el otro no? Con 3,14 y pi. ¿Y qué pasa si ambos son irracionales? Trabajando con raíz de 2 y raíz de 3 a modo de ejemplo. En los dos casos, de nuevo, una vez más, trabajamos con aproximaciones. Entonces, por ejemplo, abajo a la izquierda estamos viendo cómo generar, trabajando una vez más con una expresión infinita no periódica, un número irracional que esté entre 3,14 y pi. En el caso de raíz de 2 y raíz de 3, volvemos a tomar la misma aproximación, 1,41 y 1,73. Una vez más hay que tener cuidado que si uno toma como aproximación a las centésimas, modificar la décima o la centésima y o escribir el número irracional, porque por ejemplo si hacemos lo que estamos mostrando ahí, ese es un número irracional, es verdad, pero no nos sirve porque es menor que raíz de 2. No está entre raíz de 2 y raíz de 3 porque no hemos aumentado suficientemente las milésimas. En cambio este otro número que estamos mostrando ahí, donde hemos aumentado las centésimas, de nuevo es un número irracional porque generamos una expresión decimal infinita no periódica, ese número sí nos sirve, sí es un número irracional entre raíz de 2 y raíz de 3. En el caso particular de raíz de 2 y raíz de 3, otra manera de encontrar un irracional entre ellos es haciendo el promedio. Raíz de 2 más raíz de 3 sobre 2 es un número irracional entre raíz de 2 y raíz de 3, pero cuidado, este método no siempre funciona, no siempre el promedio de dos números irracionales es un número irracional. Volveremos a esto más adelante en unos minutos. En realidad, en resumen, la respuesta a la pregunta de si entre dos números reales hay siempre un número irracional, la respuesta es sí. En todos los casos, entre dos números reales siempre hay un número irracional. ¿Cómo realizamos cálculos con números irracionales? Nuevamente hay algunos casos muy particulares en los que la operación se puede realizar en forma exacta. Por ejemplo, como estamos viendo ahí, raíz de 2 por raíz de 2, uno puede decir que es 2. Sin embargo, no son la mayoría de los casos. Conviene acá hacer un comentario. Históricamente, antes de que existieran las calculadoras, cuando los cálculos todavía se hacían a mano, había ciertas estrategias que tendían a llevar expresiones con raíces, específicamente con raíces cuadradas o con raíces en general, a expresiones que fueran fáciles de manejar a mano, justamente. Estrategias que hoy en día están totalmente obsoletas porque justamente los cálculos se hacen con la calculadora. Una de las estrategias favoritas en aquella época era la racionalización de denominadores, estrategia que antes de que existieran las calculadoras era realmente muy útil, pero hoy en día realmente ya no tiene ninguna aplicación práctica. Hoy en día justamente cuando uno hace cálculos con números irracionales, se trabaja en la mayoría de los casos con la calculadora, es decir, lo que se hace es trabajar con una aproximación, porque como ya hemos dicho en videos anteriores, la calculadora, que tiene una cantidad finita de decimales, siempre trabaja con una aproximación del número irracional. O sea, en definitiva, en la mayoría de los casos, cuando uno opera con números irracionales, trabaja con una aproximación de ellos. Hagamos una aclaración importante. Cuando sumamos, restamos, multiplicamos o dividimos números racionales, el resultado siempre es un número racional, salvo que hagamos sumas infinitas. Ya hemos visto en videos anteriores que cuando uno suma infinitos racionales, el resultado puede llegar a ser un número irracional. Sin embargo, entonces, repito, cuando trabajamos con una cantidad finita, con 2 o 3 o 4 números racionales, la suma, resta, multiplicación o división da siempre como resultado un número racional. Sin embargo, con los irracionales esto no siempre sucede. Por ejemplo, vimos antes un ejemplo con multiplicación. Por ejemplo, raíz cuadrada de 2
por raíz cuadrada de 2 da como resultado 2, que es un número racional. Veamos un ejemplo de suma. Ahí tenemos un ejemplo donde lo que estamos viendo son dos números irracionales que sumados dan 3,9 periódico, que recordemos es igual a 4. O sea, la suma de esos dos números irracionales da como resultado 4. En consecuencia, el promedio de esos dos números irracionales es 2. O sea, el promedio de esos dos números irracionales es un número racional. Este es un caso en el que si queremos encontrar un número irracional que esté comprendido entre ellos dos, la estrategia de buscar el promedio no nos serviría. Tenemos que trabajar sí o sí con la expresión decimal. Con esto hemos empezado apenas el estudio de los números reales. Queda mucho por decir, lo iremos diciendo en próximos videos. Muchísimas gracias por su atención. Nos veremos más adelante.